Mi nombre es Lauren Mercer. Tengo 32 años. Y la noche en que mi madre me dijo que me fuera y no volviera nunca más fue la noche en que finalmente dejé de intentar ganarme el amor de personas que solo respetaban la obediencia. No lo susurró y no lo dijo en un momento que luego pudiera fingir que yo había malinterpretado. Lo gritó a través del comedor. Lo suficientemente alto como para que toda la casa sintiera que había estado esperando exactamente esta explosión. Por un segundo, nadie se movió. Recuerdo mirarla fijamente. Luego a mi padre de pie cerca de la mesa con esa misma expresión de impotencia que había llevado toda mi vida cada vez que las cosas se ponían feas. Parecía que quería paz, pero nunca lo suficiente como para protegerme de verdad. Y algo dentro de mí simplemente se detuvo. No lloré. No discutí. No le pedí que se calmara. Simplemente me di la vuelta, subí las escaleras. Preparé mi bolso de viaje y volví a bajar mientras ella seguía llamándome egoísta. Dramática y desagradecida. Cuando llegué a la puerta principal, mi padre finalmente encontró su voz. Pero todo lo que dijo fue que ella no lo decía en serio. Ese era el problema. Ella siempre lo decía en serio en el momento. Y todos esperaban que yo lo sobreviviera en silencio después. Así que, me fui. Me subí a mi coche y me alejé de la casa donde había pasado años siendo útil, cuidadosa, generosa y nunca del todo suficiente. 2 semanas después, mi padre me llamó con una pregunta que hizo que todo se resquebrajara. Quería saber por qué no se había pagado la hipoteca. Y cuando las llamadas comenzaron después de eso, no pararon. Para cuando finalmente respondí, no iba a volver para salvar a nadie. Antes de contarles lo que dijo y lo que sucedió después de que me fui, díganme. ¿Qué hora es para ustedes ahora mismo? ¿Y desde dónde están viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. El nombre de mi madre es Diane, y si solo la hubieran conocido a través de Instagram, habrían pensado que había construido la vida perfecta. Publicaba mesas de almuerzo pulcras, coronas de temporada, servilletas de lino dobladas en formas imposibles y pies de foto sobre la gratitud, la familia, la gracia y el hogar. Se autodenominaba ama de casa y creadora de estilo de vida. Y la gente en Nashville de hecho la seguía por sus consejos de decoración e ideas para celebraciones festivas. Lo que no veían era la versión de Diane que vivía fuera de cámara. La que me comparaba con mi hermano mayor cuando tenía 12 años, criticaba mi cuerpo cuando tenía 14. Se burlaba de mis elecciones de carrera cuando tenía 17 y de alguna manera lograba que cada logro que obtenía se sintiera ligeramente vergonzoso. Mi padre, Michael, había pasado décadas en la gestión logística. Era práctico y trabajador. El tipo de hombre que solía hacer que una habitación se sintiera estable solo con estar de pie en ella. Pero después de que una reestructuración de la empresa eliminara su trabajo, algo en él se derrumbó. Encontró trabajos por contrato aquí y allá, pero no era suficiente, no de manera consistente. Y definitivamente no lo suficiente para mantener la vida que mi madre se negaba a reducir. Su hipoteca en Nashville era de $2.800 al mes. Sus impuestos a la propiedad eran brutales. La casa parecía impresionante desde fuera. Pero por dentro se había convertido en un decorado sostenido por la negación. Descubrí lo mal que estaban las cosas por accidente una noche cuando pasé por allí y encontré a mi padre mirando una pila de avisos de mora con una botella de bourbon abierta a su lado. Intentó tomárselo a broma, pero luego admitió que se estaban ahogando. No teóricamente, no ajustados por un tiempo. Ahogándose. Así que hice lo que me habían entrenado para hacer toda mi vida. Lo arreglé en silencio. Configuré los pagos de la hipoteca desde una de mis cuentas. Pero realicé las transferencias de una manera que no generaría preguntas si mi madre veía dinero entrante. Etiqueté parte de ello como reembolsos de consultoría. Moví una parte a través de una cuenta de asesoría secundaria y me aseguré de que la hipoteca se pagara puntualmente. Mi padre sabía que estaba ayudando, pero no cuánto. Mi madre no sabía nada en absoluto. Me dije a mí misma que el secreto era la única forma en que funcionaría.
Porque si Diane supiera que yo era la que mantenía esa casa a flote, lo convertiría en una cuestión de humillación en lugar de supervivencia. Y la verdad es que no solo estaba pagando su hipoteca. Estaba pagando por la ilusión de que nuestra familia todavía funcionaba. Pospuse la compra de mi propio apartamento. Cancelé el viaje en solitario a Europa que había estado planeando durante 2 años. Les dije a mis amigos que estaba siendo financieramente conservadora cuando en realidad estaba invirtiendo mi futuro en una casa donde todavía me trataban como a una intrusa. Mientras tanto, mi madre seguía publicando fotos de tablas de embutidos con pies de foto como. Las temporadas difíciles enseñan una resiliencia elegante. Como si la resiliencia fuera un filtro y no una hija que sangraba dinero silenciosamente en segundo plano. Pensé que estaba evitando que la familia se derrumbara. Mirando hacia atrás, solo estaba ganando tiempo para una explosión mayor. Los últimos meses antes de que todo estallara se sintieron como ver una tormenta formarse a lo largo de 3 fines de semana separados. Cada uno peor que el anterior. El primer fin de semana. Llevé la compra y una cesta considerada al estilo de inauguración de casa para la primavera porque mi madre había mencionado una vez que quería renovar la cocina. Ella sonrió para una foto y publicó la cesta en su historia con un pie de foto sobre los dulces. Gestos familiares. Pero luego se dio la vuelta y me preguntó por qué siempre elegía colores que hacían que la casa pareciera fría. El segundo fin de semana. Me invitó a almorzar con 2 de sus amigas y pasó la mitad de la comida hablando de lo agotadoras que eran las mujeres modernas. Siempre persiguiendo carreras, siempre retrasando el matrimonio. Siempre actuando como si la independencia fuera algo de lo que presumir. Me etiquetó en una foto después con el pie de foto. Nuestra chica ambiciosa hizo tiempo para la familia hoy. Y una de sus amigas comentó, quizás baje el ritmo lo suficiente como para sentar cabeza pronto. A mi madre le gustó el comentario. El tercer fin de semana fue el que realmente se me clavó bajo la piel. Pasé sin avisar con pasteles y la oí en el solarium hablando con una de sus amigas de la iglesia en alta voz. Dijo que yo actuaba generosa porque las mujeres exitosas estaban solas. Y las mujeres solas siempre necesitaban una audiencia para su dinero. Se rió y añadió que si realmente amara a mis padres, dejaría de gastar en mí misma y empezaría a enviar más a casa porque las hijas tenían responsabilidades. No solo opiniones. Me quedé allí escuchando mientras mi padre no decía nada, de nuevo. Esa era la parte que a veces me carcomía más que su crueldad, su silencio. Su constante rendición disfrazada de mantenimiento de la paz. Cuando le conté todo a mi mejor amiga, Rachel, incluidos los pagos de la hipoteca. Me miró como si estuviera tratando de decidir si abrazarme o sacudirme. Lauren, dijo. Tu madre está usando la culpa como un vampiro usa los dientes. No solo quiere ayuda. Quiere poder. Y tu padre sigue ofreciendo tu cuello porque es más fácil que desarrollar una columna vertebral. Fue más duro de lo que quería oír, lo que probablemente es la razón por la que era verdad. Recuerdo reír, luego llorar, y luego reír de nuevo porque estaba tan agotada de mis propias excusas. Rachel me preguntó qué estaba protegiendo exactamente, su comodidad, su reputación. Mi fantasía de que si los amaba lo suficiente, se convertirían en personas diferentes. No respondí porque no tenía una respuesta que tuviera sentido. Aún así, cuando llegó el cumpleaños número 61 de mi padre, fui. Por supuesto que fui. Me dije a mí misma que era por él. Me dije que podría superar un fin de semana. Me dije que quizás si lo hacía lo suficientemente especial, quizás si llegaba generosa. Tranquila y útil, la tensión se mantendría manejable. Esa ilusión duró hasta la cena. Llegué con 2 regalos para mi padre. Un juego de palos de golf de primera calidad que había estado deseando durante meses y un vale sorpresa para un fin de semana familiar en un resort junto a un lago en Wisconsin. Algo tranquilo y hermoso donde ingenuamente imaginé que podríamos recordar cómo actuar como personas que se preocupan unas por otras. En el momento en que mi padre abrió los palos, su rostro se iluminó de una manera que no había visto en años. Fue genuino,
casi infantil. Por un frágil segundo, sentí que había valido la pena. Luego mi madre recuperó el control de la sala. Soltó una risita fina y dijo, lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo oyeran, bueno. Eso es ciertamente excesivo. A Lauren le encanta hacer que la gente se sienta pequeña con regalos caros. Sacó su teléfono. Tomó una foto de los palos de golf en el regazo de mi padre y la publicó antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo. El pie de foto decía, cuando tu hija piensa que el dinero puede sustituir al buen gusto. La gente empezó a darle me gusta mientras todavía estábamos sentados allí. Mi padre lo vio y no dijo nada. Ojalá pudiera decirles que lo manejé con elegancia, pero no fue así. Me levanté y fui a la cocina a respirar. Un minuto después. Oí a mi madre en el pasillo diciéndole a mi padre que yo era dramática y que siempre hacía que sus hitos se trataran de mí. Algo en mí se heló. Volví al comedor y dije. ¿Sabes qué es increíble? Puedes insultarme con mis propios regalos en la habitación. Y aún así vine aquí tratando de ayudar. Mi madre se cruzó de brazos y preguntó. ¿Ayudar con qué exactamente? ¿Más tonterías caras? ¿Más pequeños recordatorios sutiles de que te crees mejor que nosotros? Mi padre murmuró, Diane, basta. Pero no tenía peso detrás. Dije, he apoyado a esta familia más de lo que crees. Me miró como si hubiera cometido una ofensa social imperdonable al hablar en una oración completa. ¿Apoyado?, repitió. ¿Te refieres a aparecer con regalos performativos y consejos que nadie pidió? Lo intenté una última vez. ¿De verdad que lo hice? Dije. Escuché lo suficiente hace semanas para saber que las cosas están peor de lo que han admitido. Déjenme ayudar a construir un plan real. Un presupuesto, un cronograma para mudarse a algo más pequeño, algo sostenible. Fue entonces cuando explotó. No porque estuviera equivocada, sino porque tenía razón delante de testigos. Me acusó de espiar, de humillarla, de tratar a mis padres como clientes fracasados. Mi padre seguía diciendo mi nombre en ese tono suave de advertencia que usaba cuando quería que yo absorbiera otro golpe en silencio para mantener la paz. Pero estaba tan cansada de que la paz solo significara mi silencio. Dije, no te estoy humillando. La realidad lo está haciendo. La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi madre cambió de color. Vete, dijo. Pensé que podría detenerse ahí. No lo hizo. Vete y no vuelvas nunca más. Mi padre susurró, Diane. Pero ella lo interrumpió tan bruscamente que incluso él se estremeció. Me dijo que si pensaba que la familia estaba por debajo de mí, era libre de disfrutar de mi pequeña vida perfecta sin ellos. Miré a mi padre, y luego lo miré de verdad. Esperando el momento que había estado esperando desde la infancia, el momento en que diría basta. El momento en que me elegiría a mí por encima de la facilidad de la rendición. Nunca llegó. Así que asentí, subí las escaleras, preparé mi bolso y volví a bajar. Cuando llegué a la puerta principal, mi padre dijo, casi en un susurro, no lo dice en serio. Y yo respondí, entonces debería haber aprendido a no decirlo. Me fui. La puerta se cerró detrás de mí. Y la parte más extraña fue esta, no lloré hasta mucho más tarde. En ese preciso momento, todo lo que sentí fue alivio. Lo primero que sentí después de irme no fue desamor. Fue agotamiento. No del tipo que viene de una mala noche o una discusión fea, sino del tipo que se hunde en tus huesos después de años de ser la persona que lo absorbe todo para que nadie más tenga que hacerlo. Conduje durante casi una hora antes de darme cuenta de que no tenía idea de a dónde iba. Mis manos estaban apretadas alrededor del volante. Me ardía la garganta y mi mente seguía repitiendo las mismas 3 palabras una y otra vez. Resopla, no vuelvas nunca más. Debería haber estado devastada. Y parte de mí lo estaba, pero debajo de eso había algo más extraño y silencioso. Alivio. Alivio real y aterrador.
Era la primera vez en mi vida que le había tomado la palabra a mi madre en lugar de traducir su crueldad en algo más indulgente solo para poder sobrevivirla. Aparqué fuera de mi edificio de apartamentos y me quedé sentada en silencio hasta que Rachel llamó. En el segundo en que escuché su voz, cualquier andamiaje emocional que había estado sosteniendo toda la noche se vino abajo. Le conté todo, la cena, los gritos, mi padre sin hacer nada. La forma en que mi madre había parecido casi satisfecha cuando lo dijo. Rachel no interrumpió. Simplemente escuchó, y luego me dijo que abriera la puerta porque ya estaba en camino. Apareció 20 minutos después con comida para llevar. Una botella de vino y el tipo de presencia tranquila que hizo posible volver a respirar. Terminé durmiendo en mi sofá con la televisión encendida y todas las luces del apartamento prendidas porque una parte irracional de mí todavía sentía que si la habitación se oscurecía demasiado, oiría la voz de mi madre de nuevo. Pero dormí. Realmente dormí. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, el mundo no se había acabado. Ninguna emergencia, ninguna reconciliación dramática. Ninguna revelación de que no lo decía en serio. Solo un apartamento tranquilo y la repentina y desconocida sensación de que quizás ya no tenía que vivir preparada para el impacto. Los primeros días fueron caóticos en aspectos prácticos. Mi padre llamó 3 veces a la mañana siguiente y 2 más esa tarde. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Sus mensajes eran exactamente lo que debería haber esperado, suaves, cuidadosos. Evasivos del conflicto. Llámame cuando puedas. Tu madre estaba molesta. Quizás todos deberíamos calmarnos y hablar más tarde. No hubo disculpa, ni tampoco ira. Solo la misma expectativa de toda la vida de que yo regresaría una vez que el clima emocional hubiera cambiado lo suficiente para que todos los demás se sintieran cómodos de nuevo. Mi madre no llamó en absoluto. Eso dolió más de lo que esperaba. Alguna parte de mí todavía había imaginado que podría despertarse al día siguiente avergonzada o al menos inquieta. Pero el silencio de su parte me dijo lo que probablemente ya sabía. Resopla en su mente, yo me había ido. Por lo tanto, yo era la que había causado la ruptura. El lunes volví al trabajo, y fue surrealista lo normal que parecía todo. Mi bandeja de entrada estaba llena. Mis reuniones seguían ocurriendo. La gente seguía pidiendo actualizaciones, pronósticos y presentaciones. Me senté en una sala de conferencias haciendo recomendaciones estratégicas mientras una parte de mí todavía sentía que estaba de pie en el comedor de mis padres mientras me decían que me fuera. Pero algo extraño sucedió el martes por la tarde. Noté que no me estremecía cada vez que mi teléfono se iluminaba. El miércoles por la noche, me di cuenta de que había cenado sin ese nudo en el estómago que siempre llevaba después de visitar a mis padres. El viernes, volví a dormir toda la noche. Y de nuevo el sábado. Me asustó un poco lo rápido que mi cuerpo respondió a la distancia. Como si hubiera estado esperando años el permiso para dejar de sobrevivir. Esa misma semana, entré en mi aplicación bancaria y me quedé mirando la transferencia automática de la hipoteca durante 10 minutos completos antes de tocarla. $2.800 programados como un reloj. Lo había configurado 3 años antes y apenas me había permitido pensar en lo que realmente significaba. Solo me decía a mí misma que estaba ayudando a la familia, protegiendo la estabilidad, ganando tiempo. Pero de pie en mi cocina, mirando esa transferencia mientras las palabras de mi madre todavía resonaban en mi cabeza. Finalmente lo vi con claridad. No estaba preservando a la familia. Estaba financiando la disfunción. Estaba pagando por las apariencias. La negación y una casa que se había vuelto más importante que las personas dentro de ella. Desactivé el pago automático. Luego me senté en mi mesa y lloré más fuerte de lo que había llorado la noche que me fui. Porque ese clic se sintió final de una manera que irse no lo había hecho. Irse fue emocional. Esto fue estructural. Era yo eliminándome de la máquina que había mantenido viva su ilusión.
Esperaba sentir culpa inmediata, pero lo que vino primero fue miedo. Seguido de un fino hilo de libertad. Por primera vez en años. Supe exactamente cómo era mi propio presupuesto mensual sin ese sacrificio silencioso cosido en él. Ese fin de semana, en lugar de caer en una espiral, reservé una consulta de terapia. Luego hice algo aún más radical. Empecé a mirar apartamentos. No solo de manera casual, no solo quizás el año que viene, sino en serio. Del tipo con ventanas altas y luz real. Del tipo donde nadie podría usar la frase "mi casa" como un arma en mi contra. Del tipo donde cada objeto en el interior pertenecería a mi vida, no a mi actuación como hija. 2 semanas después de irme, hice una oferta por un apartamento cerca del centro de Chicago. No era enorme, pero era hermoso de una manera que se sentía honesta en lugar de ostentosa. Suelos de madera, un balcón estrecho, una cocina con tiradores de latón cepillado. Suficiente espacio para una mesa de comedor real y un sillón de lectura junto a la ventana. Lo recorrí una vez e inmediatamente comencé a imaginar todas las elecciones que mi madre odiaría. La pared de acento verde oscuro en la sala de estar. Estantes abiertos en lugar de gabinetes superiores. Arte abstracto en lugar de fotos familiares enmarcadas. Un sofá de color óxido en lugar de algo beige y seguro. Durante años, incluso mi gusto privado había sido moldeado por la crítica anticipada. De repente, estaba eligiendo cosas sin la voz de nadie en mi oído más que la mía. Por esa misma época. Mi gerente me llamó aparte y me dijo que me estaban considerando seriamente para un ascenso por el que había estado trabajando durante casi un año. Recuerdo mirarlo por un segundo, casi confundida. Porque estaba tan acostumbrada a que los momentos importantes de la vida se contaminaran emocionalmente por mi familia que no sabía lo que se sentía al recibir buenas noticias en paz. Lo celebré llevándome a cenar sola. Pedí exactamente lo que quería. Me quedé todo el tiempo que quise y caminé a casa a través de las luces de la ciudad con la extraña sensación de que mi propia vida finalmente estaba enfocándose. También comencé la terapia esa semana. En mi segunda sesión. Mi terapeuta me preguntó qué sentía cuando pensaba en no ayudar más a mis padres. Dije, culpa, obviamente. Ella asintió y preguntó, ¿y debajo de la culpa? ¿Qué más? Me quedé sentada durante mucho tiempo antes de responder. Ira, dije, y debajo de eso, resentimiento. Y debajo de eso, creo que duelo. Porque esa era la verdad. No solo estaba de luto por la última pelea. Estaba de luto por la versión de mi familia que había estado tratando de ganarme desde la infancia. La que solo existió en destellos y fantasías. A medida que pasaban los días. El silencio de mis padres dejó de sentirse como suspense y comenzó a sentirse como evidencia. Mi padre no quería enfrentar la realidad hasta que la realidad lo obligara. Mi madre creía que la emoción podía anular las matemáticas siempre que fuera lo suficientemente ruidosa. Seguía imaginándolos en esa casa. Moviéndose por habitaciones que yo había pagado en silencio para preservar. Probablemente todavía hablando de mí como si yo fuera la difícil. Ese pensamiento debería haberme hecho volver corriendo al modo de arreglarlo todo. En cambio, endureció algo saludable en mí. Comencé a decorar el apartamento incluso antes de que el papeleo se hubiera cerrado por completo. Compré muestras de pintura. Pedí una lámpara que absolutamente no necesitaba. Hice listas de cómo quería que se sintiera mi nuevo lugar, cálido, tranquilo, seguro, mío. Rachel vino una noche con pizza y se rió cuando vio las muestras esparcidas por mi mesa de centro. Mírate, dijo. Construyendo una vida en lugar de financiar la de ellos. Yo también me reí. Pero más tarde esa noche, escribí la frase porque era exactamente lo que estaba haciendo. Y quizás ese fue el verdadero cambio. No solo estaba escapando de algo. Estaba eligiendo algo, mi propio espacio, mis propias finanzas, mi propio sistema nervioso. Mi propio futuro. Entonces el silencio terminó, no gradualmente, sino violentamente. Mi teléfono comenzó a vibrar un martes por la mañana durante una revisión con un cliente.
Primero, mi padre, luego otra vez, y otra vez. Para el almuerzo, había 17 llamadas perdidas. Para la cena, 32. Los mensajes de texto comenzaron después de eso. Llámame. Es urgente. Por favor, contesta. Necesitamos hablar ahora mismo. Luego mi madre se unió, lo que me dijo de inmediato que esto no era un acercamiento emocional. Era pánico financiero. Para el segundo día, tenía 115 llamadas perdidas entre los dos. 115 llamadas en menos de 48 horas. Un mensaje de voz de mi madre decía, ¿quieres que lo perdamos todo? Otro decía, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Ningún mensaje preguntaba si estaba bien. Ninguno preguntaba si se habían pasado de la raya. Ninguno reconocía la noche en que me echó. Fue entonces cuando supe con absoluta claridad que nada en su urgencia era amor. Era consecuencia. Me quedé sola en medio de mi apartamento a medio amueblar. Miré mi teléfono iluminándose de nuevo en el mostrador y entendí que la versión de mí que habría respondido al primer timbrazo ya no existía. El teléfono seguía vibrando. Lo dejé. Y cuando finalmente decidí contestar, no fue para rescatarlos. Fue para terminar algo para siempre. Dejé que el teléfono sonara hasta la llamada número 115 antes de contestar. Era un jueves por la noche. Estaba descalza en mi apartamento a medio desempacar y el sol se estaba poniendo detrás de los edificios de una manera que hacía que toda la habitación pareciera de bronce. Puse la llamada en altavoz y dije, ¿qué? Mi padre exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 días. Lauren, gracias a Dios. ¿Por qué dejaste de pagar la hipoteca? Ningún saludo, ninguna disculpa. Ni siquiera una pausa para fingir que había llamado porque me amaba. Solo la pregunta exacta del gancho de todo este desastre. De hecho, me reí una vez, corta y seca. Porque escucharlo finalmente decirlo en voz alta hizo que todo fuera más feo y más simple al mismo tiempo. Así que, ya lo sabes, dije. Resopla. Balbuceó algo sobre el aviso del banco, los cargos por mora, la confusión. Como pensaba que había habido un error. Luego, la voz de mi madre intervino desde algún lugar cercano a él, fuerte y furiosa. No le hables como si nos estuviera haciendo un favor. Pregúntale qué clase de hija sabotea a sus propios padres por una discusión. Me apoyé en el mostrador de la cocina y cerré los ojos. Una discusión, repetí. ¿Eso es lo que crees que es esto? Mi padre intentó acallarla. Ella continuó. Dijo que los estaba castigando, que era vengativa. Que actuaba como una mártir porque había ayudado un poco. Esa palabra fue la clave. Un poco. Abrí una nota en mi teléfono donde había anotado cada pago después del número 50 porque en algún lugar dentro de mí. Creo que siempre supe que necesitaría los recibos. Si no para ellos, para mí misma. No, dije con una calma que sorprendió a mi propia voz. Hagamos esto correctamente. Pagué su hipoteca durante 3 años. $2.800 al mes. Eso es $100.800. Retrasé la compra de mi propio lugar. Cancelé viajes. Reorganicé mi vida para que pudieran seguir viviendo en una casa que se negaban a admitir que no podían pagar. Y durante ese mismo periodo. Mamá se burló de mi trabajo, usó mis regalos como cebo para las redes sociales. Me llamó egoísta y me dijo que me fuera y no volviera nunca más. Así que, no. No los saboteé. Dejé de rescatarlos. Silencio. Silencio real esta vez. Luego mi padre dijo muy bajo, Lauren, no sabía que era tanto. Respondí, porque no saber era más fácil para ti. Mi madre volvió a la carga con más fuerza, pero ahora podía oír la grieta en su voz. Somos tu familia. Familia no significa que yo financie tu negación mientras tú me humillas, dije. Familia no significa que te deje usar la culpa como sistema de pago. Me llamó cruel.
Le dije que cruel era aceptar mi dinero mientras me trataba como a una contaminación. Dijo que podían perder la casa. Dije que deberían haber pensado en eso antes de valorar las apariencias por encima de la realidad. Ella dijo, ¿qué se supone que hagamos ahora? Y ahí estaba, la primera pregunta honesta que había hecho en años. Véndanla, dije. Múdense a algo más pequeño, trabajen, hagan un presupuesto. Vivan como personas que entienden la aritmética. Hagan lo que cualquier otro adulto tiene que hacer cuando sus elecciones los alcanzan. Mi padre empezó a llorar entonces, no fuerte. Solo ese tipo de llanto agotado y roto que tienen los hombres cuando se han estado mintiendo así. Mismos durante tanto tiempo que ya no pueden sostener la estructura. Dijo que lo sentía. Resopla dijo que debería haberme dicho la verdad. Dijo que debería haberla detenido. Y le creí que lo decía en serio. Pero decirlo en serio tarde no borra el daño. La voz de mi madre cambió a continuación. Pasó del acero al pánico. Dijo, Lauren. Por favor no hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglar algo. No entiendes lo que dirá la gente si esto se sabe. Esa frase casi me hizo sonreír. Incluso entonces, con la ejecución hipotecaria respirándole en la nuca. Todavía le preocupaba la audiencia. Sí que lo entiendo, dije. Lo entiendo perfectamente. No lo sientes porque yo esté herida. Lo sientes porque las consecuencias son públicas. Empezó a suplicar entonces, rápido y desordenado, diciendo que no podía simplemente abandonarlos. Que había sacrificado su vida por esta familia, que las madres dicen cosas con ira. Que se supone que las hijas deben perdonar. La dejé hablar hasta que no me quedó absolutamente ningún sentimiento en los bordes. Resopla entonces dije la única cosa que había estado construyendo durante años sin darme cuenta. No. Se acabó. No los salvaré de nuevo. No volveré para que puedan usarme y resentirme al mismo tiempo. No soy su fondo de emergencia. No soy su vertedero emocional. Y no soy la niña a la que pueden herir y luego convocar cuando llegan las facturas. Mi padre susurró mi nombre. Mi madre empezó a llorar de verdad. Y colgué, así de simple. Limpio, final. Sin un discurso dramático después, sin un colapso tembloroso, sin dudas. Dejé el teléfono en el mostrador y me quedé de pie en mi propia cocina mientras la habitación volvía a quedar en silencio. ¿Alguna vez han imaginado decir no después de años de haber sido entrenados para decir sí y han sentido lo aterrador y poderoso que puede ser ese silencio? Porque en ese momento, el silencio finalmente me pertenecía. Las consecuencias se movieron más rápido que las disculpas. ¿En 6 semanas? La casa perfecta de mis padres había pasado de ser un telón de fondo aspiracional de Instagram a un problema financiero muy real. El número de seguidores de mi madre comenzó a caer en el momento en que la ilusión se rompió. Había construido una audiencia sobre la abundancia curada. La hospitalidad pulida y el tono petulante de una mujer que pensaba que el buen gusto era prueba de buen carácter. Pero una vez que dejó de publicar desde la gran cocina y el cuidado jardín trasero. Una vez que los pies de foto vagos sobre tormentas reemplazaron las imágenes de perfección. La gente se dio cuenta. Algunas mujeres locales que sabían suficiente de la verdad comenzaron a dejar comentarios mordaces. Las marcas dejaron de responder. La cuenta que una vez había rondado los 28.000 seguidores cayó por debajo de los 8.000 al final de la temporada. La casa se puso a la venta bajo presión. Y como iban tarde, estaban desesperados y tenían deudas. La vendieron por debajo de lo que mi madre había presumido durante años que valía. Ver eso suceder desde la distancia se sintió menos como una venganza que como si a la gravedad. Finalmente se le permitirá funcionar. Mi padre aceptó un trabajo de coordinador de logística de nivel medio en una empresa de suministro regional. Mi madre. Después de insistir durante años en que el comercio minorista era un trabajo que mataba el alma para personas que carecían de ambición.
Terminó aceptando un puesto de supervisora de planta a tiempo completo en Macy's en Oak Brook porque era uno de los únicos lugares que la contratarían rápidamente. Pasaba 8 horas al día gestionando el caos de los probadores, las devoluciones de fin de semana, las quejas de inventario y los clientes a los que nunca les importó lo hermosas que habían lucido sus mesas en línea. También comenzó la terapia después de que un médico le dijera que los ataques de pánico y las presiones en el pecho que había estado teniendo eran ansiedad inducida por el estrés. No solo agotamiento. Mi padre me envió un mensaje de texto primero, luego un correo electrónico. Y finalmente escribió un mensaje honesto. Estamos vendiendo. Sé que no tengo derecho a preguntar. Pero ¿podrías ayudarnos a hacer un plan para no destruir lo poco que queda? Pensé en ignorarlo. De verdad que lo hice. Pero me había prometido a mí misma que dejaría de confundir los límites con la venganza. Así que acepté ayudar una vez y solo una vez. Nos reunimos en una sala de conferencias de una biblioteca pública, no en su casa, no en la mía. Llevé hojas de cálculo, proyecciones de deuda, opciones para mudarse a algo más pequeño y un modelo de supervivencia para la jubilación basado en lo que realmente podían sostener. Mi madre parecía mayor, más pequeña, despojada de su actuación. Mi padre parecía avergonzado. Les dije que ayudaría a crear el plan, pero que no contribuiría con $1 más. Ni uno. Si querían una relación conmigo, existiría por separado del dinero, la culpa y el control. Mi madre lloró en silencio durante la mayor parte de esa reunión. Mi padre escuchó y tomó notas. Por primera vez en mi vida. Ambos se vieron obligados a enfrentarme como una adulta a la que no podían mandar. Terminaron en una casa adosada de menos de la mitad del tamaño de la casa antigua, funcional. Modesta, real. 6 meses después de que me fuera, estaba de pie en mi apartamento al atardecer. Mientras miraba hacia el lago Michigan con una taza de café en la mano y una habitación llena de muebles elegidos sin miedo. Mi ascenso se había hecho efectivo. Mi sueño era normal. Mi pecho no se oprimía cada domingo. Mi madre todavía enviaba mensajes de texto con cuidado antes de llamar. Mi padre se disculpaba de manera más directa ahora. Aunque había aprendido que el remordimiento y la reparación no eran lo mismo. Algunos días extrañaba la fantasía de la familia que quería. Pero no extrañaba la versión del amor que requería mi silencio, mi dinero y mi autoanulación. Esa versión podía quedarse enterrada. La verdad que finalmente aprendí fue simple y costosa. A veces, cortar a las personas de tu rescate es la única manera de que se encuentren con la realidad. Y a veces la realidad es lo más misericordioso que queda. Así que díganme qué piensan. ¿Deberían seguir sacrificándose por una familia tóxica solo porque son familia? ¿O es establecer un límite la forma más honesta de amor? Comenten abajo con su historia. Leo cada comentario. Gracias por ver hasta el momento final. Esta historia es completamente ficticia y está hecha solo para entretenimiento. Educación y narración reflexiva. Esperamos que les recuerde que las personas que los abandonan, los subestiman o no aprecian sus esfuerzos no pueden regresar más tarde y reclamar las sesiones que construyen sin ellos.